Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Barrera. Soy el contralor de la planta de la compañía Brown Building Products aquí en Tecate, que nos dedicamos a la manufactura de campanas extractoras para cocina. Y es un placer recibirlas aquí. ¿Por qué elegí Contraloría? Bueno, yo creo que para poder contestar esa pregunta, primero quisiera explicar acerca de lo que es Contraloría. A final de cuentas, la Contraloría es simplemente una posición, un puesto o un nivel en una jerarquía, en una carrera de finanzas, ¿no? Hablando del sector empresarial principalmente. El puesto más alto en finanzas en una empresa generalmente es a lo que le llaman el CFO, que significa Chief Financial Officer en inglés, que es un director de finanzas. Entonces, el contralor simplemente es un nivel más abajo del director de finanzas, ¿no? Entonces, para contestar a la pregunta, pues realmente, ¿por qué elegir Contraloría? Pues más bien depende de sus aspiraciones, ¿verdad? De que hasta qué nivel les gustaría llegar. Claro, esto es dentro del sector empresarial, ¿verdad? Ya hay sus variantes dependiendo en qué sector se desenvuelva, ¿no? Pero, desde su punto de vista, ¿qué perfil debe tener un contralor? Sí, para mí, bueno, y en mi experiencia, debes de tener la formación formal, ¿no? Respecto a finanzas, ¿no? Haber estudiado alguna área afina a finanzas, que es una de las principales. También creo es muy importante que tengas una capacidad analítica, debido a que trabajas constantemente con grandes volúmenes de información. Es muy importante que sepas discernir y traducir todos esos datos y esa información de tal manera que te ayuden a una mejor toma de decisiones. Esa es la segunda, ¿no? En tercero, creo también debe ser una persona muy adaptable. Digo porque en realidad en esta posición es importante que sepas de finanzas, pero también debes de conocer muchos de los otros aspectos del negocio, ¿no? Debes de saber algo de ingeniería, algo del proceso de producción, o sea, debes de conocer muy bien lo que es toda la operación en tu empresa, porque realmente tienes que participar en muchas decisiones y colaborar en decisiones con diferente gente. Entonces, el número 4, pues para mí sería también el trabajo en equipo. Como les comento, como desempeñas diferentes roles dentro de la posición y tienes que trabajar principalmente con quien tienes que hacer mejor equipo siempre en una planta, es con el gerente de planta precisamente. Generalmente el contralor no reporta al gerente de planta, típicamente a quien reporta es al CFO que está en el corporativo. Sin embargo, pues aquí en la planta la máxima autoridad pues es el gerente de planta. Entonces es muy importante la relación y la manera de trabajo con él. Entonces es muy importante esa parte. Y una de las que para mí es muy importante es el que tengas unas bases muy sólidas en cuestión de valores con lo que se refiere a ética y moral, ¿no? Como contralor es tu responsabilidad del control interno, o sea, lo que significa que tú eres responsable de salvaguardar los activos y del cumplimiento de la obligación social de la empresa con respecto a mantener la fuente de trabajo, y siempre debes de actuar con ética, ¿no? Entonces, si tú eres el responsable de vigilar eso, por supuesto, pues es muy importante que tengas bases muy fuertes respecto a esto, ¿no? Pasando sobre las actividades, ¿cuáles son las principales actividades que desempeña un contralor? En sí, en forma muy general, les puedo decir, o sea, un contralor lo que va a hacer, o sea, va a encargarse de coordinar todas las actividades relacionadas con contabilidad y finanzas, ¿no? Más específico, si vamos a detalle, pues como primera parte, pues siempre incluye lo que tradicionalmente conocemos como parte de la contabilidad, ¿no? La preparación de los estados financieros, el cumplimiento de obligaciones fiscales, el cálculo de impuestos, pero igual en cuestión de Contraloría, pues también incluye lo que es administración del presupuesto, ¿no? El control de presupuesto o administración de cosas, ¿no? Pero
Básicamente, en términos generales, pues es todas las áreas relacionadas a finanzas, aprobación de proyectos también, el hacer análisis, diferentes análisis, y no solamente financieros, ¿no? También algunos no financieros que van más relacionados con respecto a la eficiencia de las operaciones o qué conviene más correr un producto u otro. Y los costos, ¿no? Yo creo que es de la parte más importante, ¿no? En la carrera de Contraloría, conocer muy bien el área de costos, porque va muy relacionado con todo lo que es la operación, ¿no? En cuestión de eficiencias, producción y ver qué te conviene correr más, ¿no? ¿Cuántos años lleva laborando en esta área? Híjole. Tengo muchos años ya en el área de finanzas en sí, toda mi carrera, ya tengo un poquito más de 30 años ya trabajando en finanzas. Yo sé que no me veo tan viejo. En posiciones ya de Contraloría llevo cerca de 13 años. 13 años, antes de eso estuve como 10 años como gerente de contabilidad y los otros pues fue entre posiciones de asistente y supervisor, ¿no? Pero sí, una carrera bastante larga, ¿no? ¿Qué sería lo más importante de su trabajo? Bueno, a lo mejor puede sonar, creo que todas las actividades que envuelven, o sea, en cuestión de finanzas, hablamos de, está bien, nadie nota finanzas, ¿no? O sea, los proveedores reciben bien sus pagos, el personal recibe su nómina a tiempo, entonces, igual, si estás al día en tus obligaciones fiscales, nadie nota a finanzas, pero por ejemplo, si algún día, no quiero ni imaginarme, ¿no? Un día que no pagues la nómina, el caos que sería, ¿no? O el hecho de no tener el cumplimiento adecuado en cuestiones de comercio exterior o alguna situación fiscal que pudieran pararte la operación. Entonces, creo que todo y cada una de las funciones son importantes y tendrían un gran impacto en general en toda la operación, ¿no? Como les digo, a veces no se nota mientras todo está bien, ¿no? Después que no. ¿Cuánto tiempo al día está en su trabajo? En sí, bueno, ahorita ya con la tecnología ha cambiado mucho, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién inicié, todavía me tocó hacer hojas a mano, ¿no? Hojas de cálculo, las pólizas a mano, ese tipo de cosas. Y ahorita con la tecnología, en realidad, no es necesario que estés tú en la oficina para hacer tu trabajo. Generalmente en una posición así, pues tienes que estar disponible todo el tiempo, ¿no? Sin importar qué día sea o qué hora es, ¿no? Y generalmente en el área de las maquiladoras, donde el corporativo está ubicado en otra ciudad, por ejemplo, en nuestro caso está en Inglaterra, ¿no? Entonces, que tiene un horario completamente distinto, entonces que en ocasiones personal de allá te contactan, ¿no? En la noche, en la madrugada, entonces a veces tienes que estar disponible, entonces no tanto que estés sujeto a un horario, pero sí definitivamente tienes que estar disponible para cuando se requiere. ¿El trabajo de un contralor es muy desgastante? Creo que como todo trabajo, pudiera ser desgastante porque sí, por supuesto que implica una gran responsabilidad y estás enfrentando constantes problemas que tienes que solucionar. Pero creo que si tienes el gusto por tu profesión, eso facilita mucho más las cosas, ¿no? Físicamente pudiera, casi no tengo experiencias, ¿no? Bueno, una de las cosas que creo también importante, sobre todo este tiempo, mi experiencia es mayormente en maquiladoras. He trabajado para empresas americanas, japonesas, alemanes. Y de mis primeros trabajos en el que ocupé como posición ya como gerente, era una empresa japonesa, Sanyo, ahí en Tijuana. Que en la planta que yo estaba hacíamos computadoras, laptops. Y entonces creo que cuando tienes un ambiente de trabajo en el que participa mucha gente de otros países con diferentes culturas, es bien importante adaptarte. Recuerdo yo reportaba directamente a un japonés
que era el vicepresidente de finanzas, y su oficina estaba contigua a la mía, y el presidente, otro japonés también, muchas veces recuerdo que acudía a la oficina de mi jefe y solamente se escuchaban gritos y golpes en el escritorio, ¿verdad? Pues hablando en japonés, en realidad no entendía, pero tú sabías que estaban discutiendo o regañando, ¿no? Entonces salía muy molesto siempre el presidente y se iba. Y luego enseguida veía salir a mi jefe muy quitado de la pena, ¿no? Y a mí me sorprendía mucho cómo podía él aguantar, ¿no? Muy quitado de la pena, ¿no? Y a mí me sorprendía mucho cómo podía él aguantar, ¿no? Tranquilamente todo, ¿no? Y un día le pregunté, le dije, oye, Matsushima es su nombre. Le digo, veo que seguido viene y te grita y sin embargo veo que no te alteras, o sea, te mantienes siempre. Y él lo que comentaba, que él se sentía que él tenía interés en que él mejorara. Entonces dice que si no le dijera nada se preocuparía porque significaría que no le importaba, ¿no? Entonces por eso a veces decimos que hay que verle el lado japonés, ¿no? Porque los japoneses generalmente le ven el lado positivo a las cosas, y creo que en cierta manera tiene razón. O sea, el hecho de que te llamen la atención y te corrijan es porque desean que aprendan, ¿no? A veces algunos son muy cabezaduras y batallan más, ¿no? Pero en sí. Y eso es una situación, ahí en esa empresa yo aprendí mucho, sobre todo de las diferentes culturas y la manera, sobre todo, de trabajar de los japoneses, ¿no? Antes de terminar, ¿cuál sería su recomendación para las personas que quieren desempeñarse en esta área? Bueno, creo que hay, por la gran competencia que hay en el mercado, o sea, entre más preparados, por supuesto que debe ser mejor. Hablando del sector en el que yo trabajo, creo que de las cosas fundamentales que necesitas siempre, o sea, en esenciales, es el idioma, un segundo idioma, el inglés, que donde quiera lo van a necesitar, porque generalmente la mayoría de las empresas son multinacionales, ¿no? Entonces, sí, eso es importante. También a veces, yo recuerdo cuando salí de la carrera, o la mayoría de mis compañeros, generalmente nos enfocábamos totalmente en la cuestión de la contabilidad general, ¿no? El hacer estados financieros, las cuentas por pagar, los impuestos. Lo más importante, casi siempre pensábamos en los impuestos, ¿no? Sin embargo, ya en la vida laboral, pues es una parte esencial que no puedes dejar de hacerla, pero hay otras cosas más críticas, ¿no? Entonces, sí cumplir con eso, pero de alguna manera ir más allá, el que te conviertas más en un, diría, como un socio de negocios, más que un empleado, ¿verdad? El aprender de las otras áreas, conocer perfectamente todas las operaciones, cómo funcionan, en qué afecta, creo que es importante. Entonces, en ese lado creo que si quieren dedicarse a algo como esto, la parte de costos es crítico, y el entender muy bien cuestiones más de manufactura, ¿no? Filosofías como Lean Manufacturing, o también aprender de calidad, o cuestiones de ingeniería, ¿no? Bueno, con esta recomendación concluimos con la entrevista. Agradecemos al licenciado en Contaduría Pública Juan Carlos Barrera, contralor de la empresa Brown Newton, y agradecemos su atención y sobre todo la información proporcionada. Sí, al contrario, siempre es un placer colaborar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.